Hola amigos queridos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, en esta ocasión vamos a hacer una pequeña cápsula correspondiente a lo que es Stonehenge y el Santo Grial. Ustedes se preguntarán, ¿qué relación hay entre el Santo Grial y lo que es Stonehenge? Ya que el Santo Grial ha sido una copa, una situación muy específica que se supone que es donde Jesucristo la utilizó al beber el vino durante la última cena. De aquí empieza una tradición, una búsqueda, mejor dicho, de lo que, dónde se encuentra ese santo grial, ese santo cáliz, esa santa copa donde Jesús tomó sus vinos en la última cena. ¿Y por qué esa búsqueda? Bueno, algunas razones se les da porque se cree que tiene algunas características milagrosas que empoderan, que dan fuerza energética a las personas, además de trascender a otros planos. Es decir, se crea alrededor de lo que es el Santo Grial una serie de situaciones, tal vez mitos, tal vez leyenda y parte verdades. Toda esta mezcla de situaciones pues da el contexto de la búsqueda, ¿no? Se empieza a buscar ese santo grial, esa santa copa, y se le atribuye a varios lugares en donde se encuentra, entre ellos la Catedral de Valencia, que inclusive los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI la utilizaron en las Eucaristías ahí en esa catedral cuando asistieron a Valencia. Por esa razón, la situación religiosa católica es donde se acentúa más de que sea esta copa la que ahí reside. Mas, sin embargo, también hay otras leyendas o tal vez parte de la historia donde se cree que el Santo Grial se encuentra en Inglaterra. En Inglaterra, recordemos lo que es la literatura artúrica que precisamente hablaba del Santo Grial. Y el Santo Grial como la búsqueda de la verdad, la redención de la verdad, de lo que hablaba Merlín. Merlín le hablaba a Arturo acerca de lo que era el Santo Grial, pero enfocado a lo que era realmente la situación de encontrar la verdad, esa verdad que se encerraba en ese Santo Grial, en el cual se podría dar testimonio de lo que es desde el inicio de nuestro universo y las grandes verdades que han permanecido ocultas durante tantos años. Ese hermeticismo que se ha centrado, que se ha ocultado y que Berlín empieza a hacer referencia de este Santo Grial, que más bien era de esa información que era trascendental para la evolución, el crecimiento crístico y también evolutivo en el sentido de la conciencia, de trascender a otros planos superiores, el trascender a otras manifestaciones de el universo, de esos secretos que tiene el universo y que ahí se centraba realmente la enseñanza de Merlín, de la fuerza que tiene el humano de poder realizar situaciones más allá de lo que regularmente nosotros tenemos conciencia.
la fuerza interna, la fuerza que es energética, la fuerza de la vibración, pero esa fuerza que es evolutiva. ¿Por qué? Porque entra en otro contexto en cuanto a lo que se refiere a planos superiores. Es decir, es una verdad de todo la narrativa del universo, de lo que es y que se encuentra ahí esa verdad, la verdad única que es precisamente desde que empieza el Big Bang o desde antes de que es el Big Bang está esa verdad. Y también se le da como referencia que se puede encontrar esta copa, este Santo Grial en Jerusalén. Ya sabemos que Jerusalén se considera también como una, pues, tierra sagrada donde podría estar el Santo Grial. También otra de las situaciones donde hemos podido escuchar de que sea cierto, sea una leyenda, esa es situación aparte. Pero se considera que en el Cerro Uritorco, que está ubicado en Capilla del Monte, un icono eh, de la historia que marca una referencia importante en lo que corresponde a las ciudades intraterrenas, donde se encuentra la ciudad de Erx. Ahí, ahí se supone, en esa ciudad interterrena, se encuentra lo que corresponde al Santo Grial. Hay varias manifestaciones, hay ciertas ponencias que lo dictan, que lo dicen, que ahí se encuentra también, que podría encontrarse el Santo Grial. La verdad que esto, como dijeran, nosotros tenemos otros datos. Y esos datos precisamente corresponden a Stonehenge. Stonehenge, que se encuentra en el sur del Reino Unido, básicamente de Inglaterra, cerca del poblado de Missouri, digamos que está pues como a 130 kilómetros de Londres aproximadamente. Ahí está Stonehenge, está lo que corresponde a la ciudad, que es la ciudad de Missouri. Es un pequeño poblado eh, que tendrá unos 15 kilómetros de distancia entre Stonehenge, aproximadamente, no recuerdo exactamente la distancia, pero es algo ahí. ¿Y por qué se los digo? Porque estuvimos precisamente en septiembre del 2023 en una excursión maravillosa que recorrimos la parte sur de Inglaterra, llegándonos hasta Glastonbury, donde pues es realmente donde más se da lo que corresponde a la leyenda, realidad de Merlín y el rey Arturo, ¿no? Eh, También ahí a unos cuantos cientos de metros se encuentra, si acaso 1 kilómetro, 2 kilómetros aproximadamente, se encuentra la Torre de Thor, una torre donde se encuentra precisamente una energía enorme, enorme como la que se encuentra precisamente en Stonehenge. En Stonehenge es algo maravilloso lo que ahí encontramos, lo que ahí sentimos, porque ahí estuvimos meditando precisamente a las 6:45 de la mañana. Esta meditación se da porque hay dos espacios en los cuales uno puede solicitar en la mañana y son espacios de una limitante en cuanto a su capacidad de admisión que se tiene para hacer estas meditaciones, donde uno puede en forma exclusiva estar en el mero centro, donde se encuentra precisamente las rocas, las piedras de lo que corresponde a este megalítico de Stonehenge, considerando que es, si acaso, uno o el más famoso de los megalitos que se encuentran en el mundo.
Entonces, ahí nosotros hicimos una meditación, estuvimos cerca de una hora y algo, y precisamente meditando, ahí entrando en canalización directa, yo particularmente me veo cómo estoy llegando a una parte, a un terreno, pero me encuentro dentro de una nave y así me veo viendo por una de lo que son las ventanillas, por llamarla de esa manera, viendo hacia abajo, hacia lo que es la tierra, cómo vamos llegando. Y precisamente es antes de que fuera construido lo que es Stonehenge. Nosotros, y vuelvo a decirles, humildemente, nosotros llegamos, fue en esa encarnación cuando yo llegué la primera vez a la tierra, encarnado. Aquí se reconoció ese espacio y ahí se depositó una información encriptada, una parte de la información encriptada para que esta información sea develada al planeta Tierra cuando la humanidad empiece su despertar. De ahí, en forma vibratoria, empezará a emerger toda esa información que se va a empezar a irradiar desde ese punto a lo que es el planeta como si fuera una onda expansiva. Ahí se encuentra esa información y como si fuera el password mágico, se va a activar precisamente cuando la humanidad empiece a despertar. Hay la mitad de esa información encriptada adentro, abajo de lo que es Stonehenge. La otra parte se encuentra precisamente abajo de lo que son las pirámides de Egipto. Ahí se encriptó también la otra parte de la información antes de que fueran construidas las pirámides. Y estamos hablando que coinciden los periodos entre lo que es la formación de Stonehenge y el inicio de lo que es la cultura egipcia, que son más o menos 3.500 años antes de Cristo. Entonces, ese es el Santo Grial. Esa es la información que va a emerger, que va a irradiar y está como si estuviera en una esfera resguardada, la cual al empezar la vibración del planeta Tierra, al elevarse, como si fuera la llave mágica, se abrirán esas esferas en sus diferentes puntos y serán como dos columnas, que así son realmente dos columnas de las verdades que se encuentran de esa información que está ahí. Son dos columnas de alta resolución en cuanto a lo que es la vibración, una vibración muy alta que precisamente se activará cuando esa vibración de la humanidad llegue a alcanzar y haga activar esas dos esferas. En ese momento, toda esa información será divulgada, esparcida por lo que corresponde a todo el planeta. Entonces, precisamente esa era la relación de lo que corresponde a Stonehenge y lo que corresponde al Santo Grial. El Santo Grial es precisamente esa información sagrada, divina, que está traída para la evolución, para el paso a al siguiente plano de conciencia, el abrir esa conciencia, el elevar esa conciencia y que conecte con mundos superiores con una frecuencia más elevada, precisamente
es ahí donde están esas dos esferas que tienen encriptada toda esa información, una información maravillosa que estamos en espera de que esto se dé lugar. Seguiremos hablando más acerca de esta información y de este recorrido que estuvimos haciendo en esta parte del sur de Inglaterra, pero básicamente ahí fue en Stonehenge que tuvimos la oportunidad de conectar y a mí en lo particular de recordar, de que me llegara esa memoria, se abriera ese momento en donde, como les vuelvo a comentar, veo desde la nave cómo estamos llegando precisamente ahí a Stonehenge. Antes, o sea, se ve el puro terreno tal cual, se ve el puro terreno tal cual donde se encripta. Por eso, posteriormente surge Stonehenge como podríamos llamar como un espacio de ritual, de sanación y también porque ahí se denota lo que son los solsticios, es decir, el solsticio de verano, cuando el sol está naciente, y en el solsticio de invierno, cuando el sol está poniéndose. Es precisamente esos dos puntos que dan los puntos donde ya no hay agricultura, y esto es algo simbólico, y la otra parte es donde la agricultura florece. Entonces, son puntos que fueron utilizados. Y si vemos, Stonehenge está en línea directa, en posición opuesta a donde se encuentran las pirámides de Egipto. Sorprendente, ¿verdad? Algo que marca precisamente como esas dos columnas que sostienen la fuerza de la vibración de este planeta. Más adelante daremos otros detalles. Por hoy les agradezco que me hayan tenido esta atención y nos vemos próximamente. Y como siempre me despido, que la fuerza del amor los acompañe hoy y siempre. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.